Saludo a todo el jurado evaluador, jurado calificador, a nuestra coordinadora del doctorado de Ciencia de la Motricidad Humana, Moraima Campos, a mi tutor, el profesor y doctor Fidel Aguilar, que nos ha estado acompañando a lo largo de la construcción de esta tesis doctoral titulada Aproximación epistémica al pensamiento contrafáctico, una construcción de la conciencia corporal. Para poder construir este trabajo de investigación lo pudimos definir en 6 momentos. Un primer momento, que es el momento ontológico, donde se va a la realidad de la situación problemática estudiada, donde se determinan los propósitos y donde se hace la relevancia del trabajo de investigación. Un segundo momento, que es el contexto epistemológico, donde se seleccionan los estudios previos al trabajo de investigación, las teorías, y se hace el constructo epistémico teórico para fundamentar esta tesis doctoral. Un momento 3, que es la ruta metodológica que marca el camino por el cual mi persona como investigador y vamos a recorrer, además de los métodos utilizados con el método científico a abordar. Un momento 4, que es el contexto analítico, una vez aplicado el método, en el tercer momento, la técnica, los instrumentos de recolección, viene el tema del análisis, que lo vamos a hacer en el momento 4, denominado hallazgo. Un momento 5, que es el contexto constructivo de la aproximación epistémica, todo lo que va a emerger de la tesis doctoral y poder construir esta aproximación epistémica del pensamiento contrafáctico desde la construcción de la conciencia corporal. Y un momento 6, o momento sexto, que es un momento reflexivo, donde nosotros vamos a poder dar nuestras apreciaciones, nuestras reflexiones en función de todo el camino y todo lo recorrido en la tesis doctoral. En el primer momento, en el contexto ontológico, que es la construcción del objeto de estudio, nosotros tenemos que el ser humano a lo largo del tiempo ha tenido una constante búsqueda de mantener el equilibrio entre el cuerpo y la mente. Este equilibrio nos hace ubicar un pensamiento integrado, que no es más allá que mantener el cuerpo sano, la mente sana, pero también el espíritu sano. Es por ello que nosotros se centra al cuerpo humano como protagonista, pero no solamente el cuerpo como materia, sino también la mente y el espíritu. Para ello, Rico dice que desde la frase cuerpo sano y mente sana, expresada y basándose en la concepción de la corporeidad que nace a partir de las ideas de Platón, dice que el cuerpo, la representación es la materia, la mente es la representación del pensamiento y la idea es la representación del espíritu del ser humano. Por tanto, hacía una triada que todo esto genera lo que llamamos el pensamiento integrado. Partiendo de esta postura de lo que es corporeidad y de lo que es el mantenimiento del cuerpo sano, pero también que tenemos que tener una mente sana, entonces suben los fundamentos de la corporeidad. Cómo nosotros vemos desde la postura epistémica cómo la corporeidad puede trabajar o puede desarrollar al ser humano en función de su pensamiento, donde podemos tener una salud efectiva, donde tiene que haber una fusión entre cuerpo, mente y espíritu, que a través de la clase de educación física podamos nosotros contribuir al desarrollo humano. Por ello que Grasso expresa que la corporeidad no es más que yo y todo aquello en lo que me corporizo. Es decir, que como el cuerpo se centra en un punto donde también refleja todo lo que está a su alrededor, para poder tener una comprensión de sí mismo. Es decir, el ser humano empieza a entender al cuerpo, pero también entender que el cuerpo es todo lo que puede reflejar todo en el momento de la comprensión corporal. Es por eso que Rodríguez dice que no puede haber cuerpo sin mente y no puede haber mente sin cuerpo. Esta dualidad también la incluye con el espíritu, porque es la idea que puede proyectar lo que el cuerpo es y todo lo que representa a su alrededor. Es por ello que centra como protagonista el cuerpo humano, pero no se desvincula de la mente y del espíritu. Tratando este tema, entonces venimos al postulado del pensamiento contrafáctico, donde Morris expresa que el pensamiento contrafáctico es la construcción de una realidad alternativa en positivo ante una situación negativa. Es por ello que entonces podemos verificar que el pensamiento contrafáctico puede contribuir a la construcción a la formación del pensamiento contrafáctico, puede contribuir a la
formación de la conciencia o la construcción de la conciencia corporal partiendo de una realidad positiva que puede ser alternativa, que también el individuo puede utilizarla para sobreponerse ante la adversidad. Es por ello que nosotros nos centramos en 3 liceos fundamentales de la Vela de Coro, del municipio de Colina, del estado Falcón, donde el Liceo Columbus Rivas, el Liceo Antonio Dolores Ramones y el Liceo Juan Falcón, 3 versionantes, profesores de educación física, manifestaron que en la actualidad estos estudiantes de educación física tenían situaciones negativas, deserción escolar, no estaban con los padres, tenían bajo rendimiento académico, incluso la pobreza, producto de una sociedad convulsionada. En las aulas de clase, esta persona o este individuo, este estudiante, se veía más afectado, pero cuando entraba en la clase de educación física, se podía ver en ellos un desahogo, un encuentro consigo mismo, es decir, podían comprender a su cuerpo y cómo desenvolverse en la cancha, en cualquier actividad al aire libre, en cualquier actividad recreativa. Es por ello entonces que surge o nace nuestra postura como etnógrafo de poder conversar con estos profesores a través de los permisos con los directores del colegio, nos permiten determinar que el profesor de educación física puede jugar un papel fundamental en la toma de decisiones de estos estudiantes de la educación media en estos 3 liceos. Estas conversaciones con el profesor de educación física nos permitió tomar algunas evidencias que emanan producto del seno de la situación problemática que estamos abordando, del seno de la realidad o del escenario y contexto de estudio, nos permite tomar algunos elementos, algunas herramientas para poder ser estudiados, ser analizados sin alterar ninguna información brindada por el docente de educación física. Para ello nos planteamos los siguientes propósitos: develar la percepción que poseen los docentes de educación física sobre el pensamiento contrafáctico como parte de la construcción de la conciencia corporal a partir de la educación física en estudiantes de educación media general, comprender los significados que le otorgan a la formación del pensamiento contrafáctico como parte de la construcción de la conciencia corporal desde los principios, desde la educación física, interpretar los aspectos significativos del pensamiento contrafáctico como parte de la construcción de la conciencia corporal a través de la educación física y, por último, pero no menos importante, generar una aproximación epistémica a la formación del pensamiento contrafáctico como parte de la construcción de la conciencia corporal a través de la educación física en los estudiantes de educación media general. Relevancia de la tesis doctoral. Es importante señalar que nuestra tesis doctoral tiene suma importancia desde muchos aspectos. Y desde el aspecto institucional podemos generar nosotros posibilidades a nuestros estudiantes de educación media general a que puedan utilizar la clase de educación física como una alternativa de poder sobreponerse ante la adversidad, de poder salir adelante y no quedarse estancados en lo que fue y pudo ser, o en lo que pudo ser y no fue. Estos son estrategias fundamentales que le van a permitir al docente de educación física construir el hombre nuevo, el hombre que queremos, el hombre del futuro. Es por ello que en el pensamiento contrafáctico, su contextualización no es más que crear una alternativa positiva ante una situación o una realidad diferente ante una situación negativa. Es importantísimo poder ser utilizado en la clase de educación física, de educación media, porque es la mayoría de los jóvenes que donde están las tomas de decisiones, por pequeñas o muy grandes, siempre van a marcar nuestro presente y nuestro futuro, sin quedarnos estancados en el pasado. Por tal motivo, nuestro trabajo de nuestra tesis doctoral está enmarcada en la línea de investigación de la motricidad humana y el desarrollo humano, producto a que va a generar el desarrollo del hombre como un ser integral, un ser de desarrollo de luz, de actividades positivas, de mucha mística, y por tanto, esta naturaleza de lo que se conoce es una forma de unión donde el conocimiento es creado por el ser humano, es decir, simplemente el pensamiento contrafáctico va a hacer que el individuo o el ser pueda, partiendo de su conocimiento, de sus propias experiencias, salir adelante ante la adversidad. Tiene su base etnográfica porque fuimos al territorio sin alterar ninguna de las situaciones investigadas, recibidas por parte de los docentes de educación física, observando el territorio de manera directa, y tiene su anclaje a nivel axiológico, producto que
utilizamos valores como el respeto, la equidad, el trabajo en equipo, pero sobre todo la ética para poder utilizar este trabajo de investigación en fundamentos necesarios en la clase de educación física que me permitan a mí tener una aproximación epistémica del pensamiento contrafáctico para la construcción de la conciencia corporal. Tenemos un segundo momento, que es el momento epistemológico y teórico, es donde se seleccionan algunos estudios previos, el trabajo de investigación, nos paseamos por el aspecto epistémico y teórico de algunas teorías que fundamentan nuestro trabajo en función de poder darle rigor científico a todo el abordaje que estamos haciendo. Para ello se seleccionaron trabajos de investigaciones internacionales como Prado, que en el 2020 diseñó un trabajo o una tesis titulada Pensar del cuerpo de la expresión corporal a la conciencia, expresión corporal, un camino creativo, narrativo de la formación inicial del profesorado. Utilizó el paradigma interpretativo o principios de la fenomenología. El de Gordon en el 2021, donde realizó una tesis de errores deductivos en escolares y adultos, relación entre sesgo y egocéntricos y pensamientos sobre lo contrario a la realidad. Desarrollada desde los principios de la investigación cuantitativa. En este trabajo de investigación, más que todo nos basamos o lo tomamos porque hace referencia a un modo de pensamiento, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer, utilizar un modo de pensamiento a favor del ser humano, del individuo, el de García en el 2021, donde dice que la corporeidad, el titulado Corporeidad, Discapacidad y Desarrollo Humano, los sentidos del de ser un atleta. Vemos cómo la corporeidad nace o sale como un todo nuevamente aquí, se relaciona con nuestro trabajo o con nuestra tesis doctoral. Todo lo hizo del construccionismo social, utilizando como método de la producción de sentido en lo cotidiano a través de la interpretación de las prácticas discursivas, la interpretación, que también es uno de los paradigmas que nosotros estamos utilizando, el paradigma interpretativo en esta tesis doctoral. Nos pasamos por el marco teórico, donde el pensamiento contrafáctico tenemos autores como Birner en el 2005, donde nos dice que son representaciones mentales de eventos pasados o acciones alternativas. Vemos cómo aquí nos dan la introducción de cómo el pensamiento contrafáctico puede sacar al ser o al individuo de una acción negativa. ¿Por qué? Porque se crea una realidad alternativa. Es decir, me voy a empezar a detener para ver si esta decisión, cómo me la puedo proyectar, cómo puede ser en positivo y en negativo en el futuro, donde hacemos su razonamiento filosófico en las teorías de Lewin y del 10º junio juvenal, que expresan si tan solo una mente sana, un cuerpo sano. Estos temas filosóficamente nos sumergen a profundidad al pensamiento contrafáctico. Es decir, siempre el ser humano vive haciéndose esta pregunta: ¿y qué hubiese pasado si yo fuera? ¿Y si no? ¿Y si sí? Todas estas preguntas filosóficamente podemos nosotros generarle una respuesta inmediata utilizando el pensamiento contrafáctico. Hace su teoría funcional con Holsen y Rowe en 2002, donde usa el pensamiento contrafactual y su proceso cognitivo, ya que estos procesos del pensamiento contrafacto son cognitivos netamente. El individuo tiene la capacidad de poder dominarlo en un momento específico para poder ser utilizado. Es por ello que nosotros queremos que en la clase de educación física, educación media general, se pueda implementar a través de los docentes el pensamiento contrafáctico para que estos jóvenes puedan tener o tomar decisiones acertadas y atinadas a una realidad futura o atinadas a una realidad en positivo, o para hacerlos salir de un estancamiento que pudieron haber tenido en el pasado. Y con ello nosotros seguimos en la construcción de la conciencia corporal, que no es más que la concepción de sí mismo como el cuerpo y lo que representa en el mundo. Pero en el 2015 dice que la conciencia corporal lleva al individuo a escuchar a su cuerpo, aumentando de esta manera el control y el sentido perceptivo del mismo. Si nosotros logramos mantener un cuerpo sano y poder aumentar el control del cuerpo y el sentido de sí mismo, también vamos a poder tener la capacidad de utilizar el pensamiento contrafáctico en cualquier situación de nuestras vidas.
Para ello, hablamos de la corporeidad, como ya lo expresaba con Graxo, que dice que corporeidad es todo aquello, soy yo y todo aquello que me corporiza, que me representa, todo aquello que me rodea, la conciencia corporal y el conocimiento fáctico, no es más que ya tener conocimiento y conciencia de lo que somos o de lo que puede hacer nuestro cuerpo, lo que representa nuestro cuerpo y mente sana, pero también esta triada, cuerpo, mente y espíritu, y cómo aplicamos nosotros el pensamiento contrafáctico para poder accionar sobre los elementos positivos de nuestras vidas, salud corporal y acepción contrafáctica, no es más que mantener nuestro cuerpo sano, mantener nuestra mente sana, trabajar en función de que podamos nosotros dominar y aceptarnos a sí mismos para poder tener salud mental, física y espiritual. Y como en la educación física, en la educación media general, podemos nosotros trabajar. Hablar de la educación física en la educación media general es hablar un poco más de pedagogía, planes de trabajo de educación física, pero en este caso nosotros queremos utilizar la educación física en la educación media general aplicando el pensamiento contrafáctico para la construcción de esa conciencia corporal que nos va a generar un hombre nuevo, un hombre integral, el hombre que queremos nosotros, que es el hombre que pueda utilizar, ser capaz de utilizar todo su sentido, su cuerpo, pero también su espíritu y su alma en función de ser positivo en su vida. El momento 3, que no es más que la ruta metodológica de trabajo que nosotros nos hemos diseñado y hemos marcado en función de poder garantizar que esta tesis doctoral pueda llevarse a buenos términos. En el contexto metodológico nosotros tenemos que nuestra naturaleza de investigación está, como dije anteriormente, bajo el paradigma interpretativo, enfocado en el método cualitativo, y que esto nos da una comprensión de las experiencias y las vivencias de los versionantes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no fue que nos inventamos una situación problema, no, es que participamos, es que fuimos al escenario, al contexto de estudio para poder escuchar a los versionantes y que esto puedan generarnos o emanarnos las evidencias necesarias para la construcción de esta tesis doctoral. Se realizó bajo el método etnográfico, el cual Martínez en el 2004 expresa que involucra los problemas y situaciones presentes en la cotidianidad. No fuimos en un evento especial, fuimos en la clase de educación física, como cualquier clase de educación física o cualquier asignatura que se pueda dar en la educación media general. La clase de educación física para nosotros fue en un momento cotidiano, normal, donde pudimos hacer este abordaje y donde el investigador, como dije anteriormente, y los participantes son coautores de esta tesis doctoral. Aquí no hay nadie, no se desliga nadie uno del otro, sino que todos en conjunto construyen su propia realidad o manifiestan y evidencian su propia realidad. Pero para poder yo determinar este trabajo, esta tesis doctoral, tuve que plantearme 7 fases que también Martínez nos dice que en la primera fase, que fue el ámbito de investigación o escenario, como dije anteriormente, el concepto de estudio, la recolección de la información, la transcripción de los protocolos, la categorización de la información, que es lo que nos permite a nosotros de dónde emergen las temáticas para poder construir la aproximación epistémica, la triangulación de la información para generar aportes positivos, la estructuración de las categorías, que nos va a permitir a nosotros ser más ordenados en el tema investigativo, y la interpretación de la información que nos va a permitir a nosotros dar un paso hacia el momento 4, que es el momento de análisis o del análisis de los resultados o el hallazgo de los resultados. Todo esto se realiza a través de unos versionantes expertos que, se denominan expertos porque son los que participan directamente en esta tesis doctoral. Y por eso es que nosotros lo hemos denominado versionante 1, versionante 2 y versionante 3. En la técnica aplicada utilizamos la entrevista convencional, la categoría de la información, la triangulación de la información, todo esto para poder garantizar y poder construir un momento 4 con grandes resultados en positivo. Momento 4, contexto analítico. De toda esta aplicación, de todo este método, emergieron algunos temas que nos permiten a nosotros darle un análisis en función de lo que los versionantes nos pueden explicar o decir según su concepción. El versionante, nosotros le preguntamos sobre la conceptualización del pensamiento contrafáctico, y ellos en este trabajo o en esta temática en específico, lo que se pudo recalcar es que hay una línea de tiempo.
Hay una línea de tiempo, los tres versionantes de una u otra manera determinaban que hay una línea de tiempo en el pensamiento contrafáctico. Eso quiere decir que el versionante 1 me decía que el motivo principal era una decisión de vida, es decir, que todas las decisiones son decisiones de vida, pero que esto tiene una relación con el mundo y son decisiones que determinan su identidad, pues toma su decisión en función a lo que es, a lo que representa. Es por ello que la construcción de la conciencia corporal es fundamental, porque la conciencia corporal nos va a decir que son, porque Grazio dice que la corporalidad es lo que soy y lo que representa y todo lo que me rodea. Nos dice que la toma de decisiones le da rumbo a la vida o busca un camino a seguir, y son buenas o malas decisiones, obviamente. La decisión es positiva o es negativa. El versionante 2 nos dice que la base del pensamiento contrafáctico es la base del aprendizaje experiencial, producto de que hace cambio de lo que pudo haber sido y no fue, evita cometer los mismos errores, es decir, se ve reflejado en el pasado para no cometerlo en el futuro, y se prepara para un mejor futuro y hace cambio de circunstancias. Vemos como en las dos hay una línea de tiempo y se apoya en principio. El versionante 3 nos dice que se apoya en los principios relacionados con el pensamiento contrafactual que determinan las acciones a seguir por el docente, es decir, que cree que hay un guía que puede hacerlo o que puede introducir el pensamiento contrafáctico allí. La búsqueda de acciones de alternativas, aprender de los errores. Vuelve a aparecer aprender de los errores y de su propia realidad, y experiencia mejora su realidad con el tiempo. Motivación o no quedarse anclado en el pasado. Vemos cómo hay una línea entre el pasado, el presente y cómo se toman decisiones para el futuro. Aprendizaje de la experiencia para fortalecer la conciencia contrafactual en el estudiante. Aquí vuelven a aparecer los mismos tres versionantes, el cual nos dice que la aplicación del pensamiento contrafáctico a partir de la educación física no es más, nos hace reflexionar sobre lo que puede ser, lo que se puede hacer, compara la realidad, selecciona las posibles alternativas, genera otras alternativas, convierte el no puedo en sí puedo. El segundo versionante nos explica que cambia el fracaso por aprendizaje de aprendizaje, desarrollo de la conciencia contrafactual, convierte las experiencias negativas en positivas, observa el mundo desde otra perspectiva, crea una conciencia de lo que es y puede ser. Sigue apareciendo aquí la misma línea de tiempo, pero además nos dice que el tercer versionante que estimula el deseo de aprender a cuidar el cuerpo con su mente y espiritualidad, aprende a ver el mundo desde otra perspectiva y crea conciencia de lo que es y puede hacer. Esto todo es la relación del pensamiento contrafáctico con la educación física. Como vemos, cómo nosotros podemos vincular en esa línea de tiempo que ya le marcan de una vez estos tres versionantes, pero como con la clase de educación física nosotros podemos vincular el pensamiento contrafáctico o podemos ir a la formación del pensamiento contrafáctico para la construcción de la conciencia corporal. Fundamental aquí el pensamiento contrafáctico y conciencia corporal en la educación física. Como todo el pensamiento contrafáctico, según Morris, nos dice que es un proceso cognitivo, pero también Rodríguez nos dice que el cuerpo, que no puede haber cuerpo si no hay mente. Entonces vemos cómo nosotros tenemos que tratar de vincular desde la clase de educación física este proceso. Es elemental, porque nos da la creación del espacio vital del estudiante, es decir, genera un ambiente al estudiantado de que ese es su espacio vital y que allí se va a sentir seguro en la toma de decisiones. Hace una comprensión del estado físico, espiritual y emocional, del cuidado del cuerpo. Vemos cómo se utiliza o se trabaja en la triada, el cuerpo, mente y espíritu, y influye en la mejora del desempeño de la matriz de desarrollo corporal y mental del estudiante. Obviamente, cuerpo sano, mente sana, y vemos como nosotros, y la idea, según el compañero Aristóteles, nos dice que la idea es la representación del espíritu. Entonces vemos que si nosotros trabajamos el pensamiento contrafáctico y conciencia corporal en la educación física, vamos a ver cómo vamos a tener un individuo capaz de mantenerse físicamente, de moverse, de hacer acciones motrices, de generar acciones motrices a través del cuerpo, pero también con una mente sana, pero también lleno de espíritu y de ser un ser integral, y ayuda a fortalecer todos los aspectos que abarca la educación física a través de la comprensión de lo emocional, motriz, mental y corporal, parte de lo que ya decía anteriormente. Vamos a ver un individuo integral. Momento 5 es
contexto constructivo. A partir del abordaje que nosotros realizamos en esta tesis doctoral, surgen ciertos temas que nos dan una aproximación del pensamiento, de la formación del pensamiento contrafáctico para la construcción de la conciencia corporal. Aquí tenemos 6 temas fundamentales que nos van a permitir acercarnos epistémicamente a lo que nosotros queremos construir con esta tesis doctoral. Tenemos en el primero el pensamiento contrafáctico y actividades formativas, la conceptualización de la conciencia corporal, el pensamiento contrafáctico en la salud corporal, el pensamiento contrafáctico como construcción de la conciencia corporal en la educación física y nuestras reflexiones. 6 elementos fundamentales representados en esta gráfica que nos van a permitir evidenciar y facilitarle a los compañeros que me están escuchando, a los que van a leer nuestra tesis doctoral, la comprensión de lo que queremos hacer con el pensamiento contrafáctico para la construcción, para la formación del pensamiento contrafáctico, para la construcción de la conciencia corporal. Aquí tenemos los elementos constructivos de la conceptualización del pensamiento contrafáctico. No es más que significa aprender de los errores y convertirlos en aprendizaje significativo. Voy a aparecer en la misma línea de tiempo para mejorar aquello donde no tuvo éxito y preservar en la búsqueda de nuevas maneras de no fracasar en el intento. Todo esto nos lleva a imaginar realidades para una mejor situación actual. Todo esto nos lleva a aprender de los errores y prepararse para un futuro mejor, a sentir el bienestar y satisfacción. Le da significado al pasado, no es un pasado que cometimos el error y ya no, le da significado. Nos dice que estuvo mal, debemos tomar nuevas acciones. Y aprendemos a ver de los errores como formas de aprendizaje y no como que me equivoqué y ahí me quedo. Y aprende a ver desde una perspectiva de aprendizaje más positiva, es decir, no voy a quedarme estancado, sino que las decisiones que voy a tomar, tengo que tomarlas de manera positiva. Pensamiento contrafáctico en actividades formativas. Aquí vemos cómo resumimos elementos que nos van a permitir seguir aproximándonos a esta teorización. Permite analizar las debilidades que originaron el fracaso, genera la certeza de seguridad para hacerlo mejor, desarrolla el esfuerzo de dedicación y cambio de manera de pensar. El estudiante aprende a buscar alternativas para cambiar los errores al triunfo, aprende a utilizar de manera efectiva el pensamiento contrafáctico, aprende a pensar en positivo e identifica los pasos a seguir para mejorar la situación. Aprendizaje experiencial, las cosas que suceden por algo, los fracasos son modificables, se nutre solo el cuerpo, no se nutre solo el cuerpo, sino también la mente. Aprende sobre los esfuerzos, la dedicación de no dejarse vencer por el fracaso y se desarrolla a partir de una decisión educativa, formativa de manera vivencial. Es decir, que la clase de educación física creo que es el espacio ideal para construir el espacio vital de los estudiantes y poder aplicar el pensamiento contrafáctico en formativo para que puedan generar acciones positivas en su vida para tomar esas decisiones pequeñas o grandes que nos van a marcar el camino por el resto de nuestra vida. Como venimos de un pasado, marcamos un presente, pero construimos un futuro mejor. Conciencia corporal, vemos cómo la construcción del mundo corporal es a través de la conciencia, cómo nuestro cuerpo, a través de todo lo que nos rodea, conocer su cuerpo, de todo lo que representa perteneciendo a su aprendizaje, desprende el mal aprendizaje y mejora la conciencia corporal. Es la razón que nos lleva a comprender la existencia del ser humano y su significado desde el punto de vista corporal, es decir, quién soy y lo que significo en el mundo. El conocimiento corporal que tiene el sujeto de su propio cuerpo, aprendemos a conocer nuestro cuerpo, nos lleva a tomar conciencia de nuestro propio cuerpo, fortaleciendo la mente y el cuerpo, hace procesos orientados a cómo saber escuchar el cuerpo, es un medio para lograr un fin de mantener la mente y el cuerpo sano. Nos proporciona un estado mental de bienestar físico y espiritual que beneficia a la corporeidad y expresa el conocimiento de la mente y el cuerpo que nos ayuda a seguir adelante a pesar de los errores. Pensamiento contrafáctico para la salud corporal no es más que mantener sano cuerpo, mente y espíritu.
Obama. Aquí decimos que salud corporal significa cuidado y mantenimiento y reparación de nuestro cuerpo, mente y alma, espíritu. El docente de educación física debe guiar al estudiante a pensar en la búsqueda de soluciones a sus problemas, ayuda al mantenimiento de la buena salud corporal, desarrolla las habilidades a pensar, aprender y tener un buen juicio a través de la actividad física, hace frente al estrés de la vida, conduce una vida de bienestar físico y mental. Todo esto representa el bienestar físico y mental de nuestro cuerpo, que va ligado intrínsecamente a lo que es la corporalidad, y cómo con el pensamiento contrafáctico podemos nosotros trabajar todo esto desde la clase de educación física y educación media general. Pensamiento contrafáctico como construcción de la conciencia corporal, sustancia pensante, mente, sustancia corpórea, cuerpo. No existe una sin la otra, como ya lo decía, como lo explicó Rodrigo, lo dijo anteriormente. Contiene la esencia del pensamiento contrafáctico y la conciencia corporal, al movimiento, el equilibrio, la estabilidad mental y física. Esto nos conlleva a aprender de los errores, llevar a la práctica este conocimiento, cambiar los errores por aprendizaje positivo, nos lleva a tener conciencia en nuestro espacio vital, conoce y aplica el pensamiento contrafactual de manera descendente y ascendente. Todo esto nos lleva a aprender de nuestros errores. La conciencia corporal es clara de lo que somos, nos ubica en tiempo y espacio, como ya lo habíamos dicho anteriormente, considera el manejo de las emociones, nos permite una conexión entre la mente y lo físico, nos ubicar al ser humano en tiempo, en espacio, y además darle una herramienta como el pensamiento contrafáctico a través de la conciencia corporal, nos va a generar una condición o la construcción de la forma integral del hombre nuevo, y que la clase de educación física no es una clase mecánica nada más, sino que es una clase de formación no solamente del cuerpo, sino también y de educación del cuerpo, sino también del espíritu, del alma y de la mente. En el sexto momento, que es el contexto reflexivo, ya aquí nosotros de las evidencias emanadas por nuestros reflexionantes expertos, nosotros podemos determinar que, bueno, primero que el pensamiento contrafáctico a la formación epistémica, la aproximación epistémica del pensamiento contrafáctico a la formación del pensamiento contrafáctico como parte de la construcción de la conciencia corporal a través de la educación física, de educación media general. Primero que todo, lo demarca en una línea de tiempo que es pasado, presente y futuro, pero también genera condiciones positivas, creando realidades, como decía Segura y Morris, realidades alternativas, positivas, en función de una realidad existente negativa, o una realidad aprender de nuestros errores, partiendo de una realidad que ya hemos vivido. Por eso es que se dice mucho, que se habla mucho de la experiencia, de lo vivencial, de lo que cómo nos fue en un pasado para poder tomar decisiones en el presente. La percepción del docente de educación física, creemos nosotros que pueden utilizar el pensamiento contrafáctico para la construcción de la conciencia corporal a través de la clase de educación física, debido a que muchos de estos personajes expertos, cuando ya abordábamos el tema, ellos íbamos avanzando, ellos veían cómo la situación distinta que se le pudiese presentar al estudiante de educación media general. Esto ellos nos decían, o todo lo que nos dio de ellos, pudimos nosotros recopilar la información para poder darle un análisis positivo, para poder garantizar que todos los estudios cuidadosamente que estábamos haciendo, sin alterarlo, estábamos nosotros atinando con los teóricos que ya mencionamos, para poder generar la condición epistémica de esta tesis doctoral. Creemos nosotros que la construcción de una conciencia corporal es fundamental en un estudiante de educación media, puesto que en estas edades también son donde se toman pequeñas o grandes decisiones de nuestra vida que pueden repercutir en nuestro futuro, pero que también podemos utilizar nosotros esas decisiones viendo un pasado, alguna decisión de un pasado que salió negativo, y generando una realidad alternativa, positiva, para tomar esa decisión al final. Y bueno, nosotros creemos que reflexionar sobre el significado que tiene el pensamiento contrafáctico y en la construcción, como parte de la construcción de la conciencia corporal,
es necesario sintetizar y acentuar que el pensamiento contrafáctico surge ahorita como un nuevo pensamiento, un nuevo modo de ver la vida, generando condiciones positivas para así poder nosotros tener el hombre integral del cual nos hablaba Graxo, del cual nos hablaba Rodríguez, utilizando el pensamiento contrafáctico, cómo nosotros poder tener o comprender en sí mismo el control del cuerpo, de la mente y del espíritu, de sí mismo, a través del pensamiento contrafáctico, como nos lo dice Rico, como nos dijo Aristóteles, donde comparaba pues, lo que era lo que significaba no ver el cuerpo ya de una manera mecánica, sino también de una manera integral, filosófica y espiritual. Muchas gracias.